Dios te bendiga en esta noche, en este día, si este día en el lugar donde tú estás. Tenía mucho que no hacía un video, ¿verdad? De predicación. Ya, si me conoces o no, mi nombre es Francia Esteves, ¿verdad? Tu hermana en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Quiero compartir, gloria al Señor, un poco de la porción de la palabra de Dios. Vamos a estar hablando un poco de lo que es Nabot. Nabot y Acab, ¿verdad? Una circunstancia difícil donde un hombre decidió defender la herencia de Jehová. Gloria al Señor. Muchas veces esa herencia que Dios nos ha dado nos va a costar, nos va a poner entre la espada y la pared. Gloria al Señor. Pero tú y yo podemos defender esa herencia que, ¿verdad? Reconocemos que la herencia de nuestros padres viene siendo algo que posiblemente a nosotros no nos costó nada. Gloria al Señor. Porque como nosotros pues nacemos, ¿verdad? De nuestros papás, y ya automáticamente, por ley, pues eso no nos toca a nosotros como hijos. Gloria al Señor. ¿Verdad? Y en esta hora vamos a estar hablando un poco de lo que es la justicia del Señor, de lo que es cuando Dios habla, gloria a Dios, y qué consecuencia traen esas cosas. Nosotros podemos tener la alternativa de decidir si hacemos lo correcto o no. Esas son unas de las cualidades que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, gloria al Señor Jesús, pues por medio de esa decisión que nosotros tomamos, Dios obra a nuestro favor muchas veces. ¿Verdad? La Biblia dice que nosotros tenemos que ser probados como el oro. Y depende de nosotros si nosotros salimos como oro, o si salimos como plata, o como madera, o como bronce. Pues nosotros tenemos la decisión en nuestras manos, en nuestra boca, en nuestras acciones, de cómo salir. Si superamos la prueba, si nos quedamos estancados en ella, o si simplemente la reprobamos. Yo quiero que tú vayas conmigo al libro de Primera de Reyes, capítulo 21, gloria al Señor Jesús. Pues vamos a estar tomando unos versos de aquí para así poder redactar, gloria al Señor, en esta hora, el mensaje que te quiero llevar. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Vamos a estar teniendo en Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 2 y el 3. Vamos a leer, que dice así. Y Acab habló a Nabot, diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la herencia de mis padres. Gloria al Señor Jesús. Dios bendiga su palabra, gloria al Señor. Y Dios nos bendiga a nosotros a través de ella. Gloria al Señor Jesucristo. Pues verdad, como ya estábamos hablando sobre el tema de Acab y Nabot. Pues siendo Nabot israelita, Acab israelita, conociendo las leyes y estatutos de Moisés que ya Dios había prescrito, que ya Dios había mandado al pueblo que tenían que guardar, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que muchas de estas leyes para nosotros los gentiles, pues al presente son difíciles de llevar. Creo que una de las cosas que sería difícil nosotros como gentiles es que no tenemos la costumbre pues de hacer sacrificios, ritos que ya al día de hoy, ¿verdad? Ya ni ellos tienen que hacerla, ya Jesús pagó el precio. Y ni ellos al momento tampoco lo están haciendo, gloria al Señor Jesús, ya que hay unas especificaciones de que esos ritos, esos sacrificios, los sacrificios que Dios había mandado, pues tenía que ser en un lugar específico, en el templo de Jehová, gloria al Señor, con los sacerdotes específicos, y ya esa lista se ha perdido durante los años, donde el pueblo de Israel se ha visto cautivo, se han perdido los pergaminos, ya la genealogía de lo que eran pues los levitas, los sacerdotes, esa línea de descendencia pues ya no está.
Y es difícil el momento de ahora, en el 2020, pues recopilar toda esa información es difícil, ¿verdad? Ya que ellos han sido cautivos, ya que ellos tienen una historia trascendental muy grande de muchos años. Es difícil encontrar, ¿verdad?, esa genealogía exacta. Por eso, aunque ellos edificaran el templo, aunque ellos decidieran hacer, ¿verdad?, reanudar ese culto excelente donde Dios le dio la oportunidad en aquellos tiempos antiguos de hacerlo, pues ya al momento de ahora pues no pueden. Gloria sea al Señor Jesús. Y así vamos a estar hablando sobre un rey. Este rey era un rey malvado, dirigido por una mujer impía, malvada, llena de idolatría, sin temor a Dios, sin conocer a Dios. Gloria al Señor. Es uno de los motivos más difíciles que tenemos nosotros los cristianos cuando hacemos yugos desiguales. Pues digo que es difícil porque la persona posiblemente o se haya apartado o no conoce a Cristo. Se hace un poco difícil para que los dos estén de acuerdo. Una de las cosas es que Dios nos manda que no hagamos yugo desigual, pero, hago un paréntesis, si usted vino ya al Evangelio, ¿verdad?, con su matrimonio, pues permanezca en su matrimonio. El Señor no lo manda a que abandone a su pareja, a su cónyuge, a su esposa o esposo. Gloria sea el Señor Jesús, sino que con tus acciones, con tus actos, pues te lo gane para Cristo. Pero ese no es el tema en esta hora. Gloria sea el Señor Jesús. Como les decía, pues acá era un rey malvado porque él no había entendido la posición en la que él estaba. Él, ¿verdad?, al heredar lo que es el reinado, sin saber lo que le había costado, gloria sea al Señor Jesús, sino por herencia lo heredó. Pues quería hacer las cosas a su antojo, no tenía un dominio propio, no tenía una identidad propia, gloria sea al Señor Jesús, sino que era manipulado e incitado por su mujer Jezabel. Nosotros sabemos que ese espíritu que había en Jezabel era un espíritu malo, maligno, perseguidor de los profetas, un espíritu donde tenía que ejercer la maldad, donde tenía que ejercer lo malo. ¿Por qué? Porque esta mujer impía no se dominaba al Dios de los israelitas en ese momento, ¿verdad? Y este hombre, pasando por la viña de Nabot, vio esa herencia, esa heredad bien cuidada, bien emparentada, estaba cerca de su casa, al lado. Él pensó, bueno, yo puedo ampliar mi casa, puedo hacer un huerto de legumbres, puedo darle una buena mantenimiento a lo que es esa heredad. Lo que él no sabía era que él se iba a enfrentar a alguien con identidad. Gloria sea al Señor Jesús. Él no sabía que él se iba a encontrar con una pared chocante, ¿verdad? Donde vemos a Nabot respondiéndole a Acab. Acab fue a hablar con Nabot pensando que Nabot iba a ceder a su oportuno, gloria sea al Señor Jesús, lo que es una propuesta, ¿verdad? Le dijo que le podía dar una heredad mejor, podía ser que le hubiese dado una heredad mejor, pero no era la heredad que le tocaba a Nabot. Los israelitas tenían, gloria sea al Señor Jesús, pues como costumbre, que ellos no podían vender su heredad, no podían negociar su heredad porque era herencia de Jehová. Gloria sea al Señor Jesús, no porque ellos lo habían decidido, sino porque Dios se lo había ordenado, ¿verdad? Que esa herencia Dios se la había regalado perpetuamente. Esa tierra de Canaán le costó a ellos el sacrificio de su familia, le costó a ellos muchos años de batalla, le costó a ellos 40 años en el desierto. Que aunque sus padres, esos que murieron en el desierto, pero creció una nueva generación que tuvo que adaptarse a vivir en el desierto, a crecer en el desierto, a comer solo maná, a comer codornices, a depender de Dios para poder beber agua. Y pienso que Nabot, en el estudio de lo que a los israelitas le dan,
a lo que es la historia que ellos le cuentan sobre sus padres, que sus padres tuvieron un esclavo en Egipto, que por mano de Dios y voluntad y obra de milagros, Dios los sacó con mano poderosa de Egipto. Los sacó, lo hizo pasar por en medio del mar rojo, los dividió, lo cruzó al otro lado y cantaron victoria. Pues parece ser que a Nabot esto le chocó. Gloria sea al Señor Jesús. Y vemos aún acá, gloria a Dios, que pensaba que por él ser rey o porque simplemente él podía darle una propuesta a Nabot, Nabot iba a aceptarla. Lo que sabemos hoy, hermano, es que Nabot le respondió como debemos de responder todos ante el pecado, como debemos de responder todo, gloria al Señor, lo que somos cristianos, lo que defendemos la causa y el evangelio de Jesucristo, gloria a Dios. Le dijo, líbrame Jehová. Santo es el Señor Jesús. Mire cómo le dice en el versículo de, guárdeme Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Oiga, aleluya. ¿Qué identidad tenía este hombre? Él sabía, gloria a Dios, el sacrificio. Él sabía la herencia que Dios le había regalado. Él sabía y tenía un norte, gloria a Dios, una mirada específica de lo que era una herencia, gloria al Señor. Nosotros hoy en día sabemos que nosotros tenemos una herencia que a nosotros no nos costó nada, sino que Dios le ha placido regalárnosla, que al Señor le ha placido, mira, yo voy a ir a la tierra, yo voy a pelear, yo voy a identificarte, te voy a poner un nombre, te voy a sellar y te voy a regalar una herencia. Dios te ha regalado una herencia, hermano, amigo que me escuchas, pero tenemos que acercárnoslo al Señor. Tenemos que buscar de Cristo, tenemos que humillarnos. Mire, hasta yo tengo que humillarme, gloria a Dios, porque Dios demanda que nosotros aprovechemos la herencia que Dios nos ha dado, que le ha costado a Cristo, le costó sacrificio, dolor, sangre, le costó derramamiento, gloria al Señor, de su sangre preciosa. Le costó enfrentar a un pueblo difícil y duro de corazón, a unos herejes. Yo puedo decir que esos escribas y fariseos eran herejes porque ellos con su boca, ellos decían que ellos amaban a Dios, ellos decían que ellos, mire, eran solamente de palabra, pero no tenían una convicción de lo que era servir a Jehová Dios, aleluya, ni mucho menos enseñar o poner en acción lo que ellos enseñaban. Ellos enseñaban una cosa, pero vivían otra. Gloria sea al Señor Jesús. Que Dios nos libre, que nosotros tengamos doble apariencia, que nosotros tengamos doble cara. Gloria a Dios. Cristo nos ha llamado para nosotros vivamos una herencia, pero esa herencia no está aquí en la tierra. Esa herencia no es un carro de lujo, no es una casa, una gran mansión, una casa humilde, no es eso. No son viajes, no es dinero, no. Nuestra herencia está en los cielos. Incluso Dios la describe como un edificio no hecho de mano de hombre, como una tierra, gloria a Dios, donde allí no abunda el mal, donde el ladrón no mina, donde el ladrón no hurta, ni mucho menos puede entrar. Nabot decidió decirle que no, y esto le costó la vida. Le costó la vida, porque como niño caprichoso llega acá a su casa triste, se fue. Me voy porque me dijo que no. Gloria al Señor, no comió, estaba triste, se acostó, un berrinchoso. Gloria sea al Señor Jesús. Como un niño cuando quiere un dulce o quiere que le regalen algo y usted lo lleva al mall, a la tienda. Mira, mami, yo quiero esto, yo quiero. Y si tú no se lo compras, pues te arma una algarabía, se revolca en el piso si tiene que revolcarse. ¿Por qué? Porque no obtiene lo que quiere. Y esto no es así. Cada quien debe de obtener lo que Dios le da. Él tenía su heredad, que él había heredado también de sus padres. Era un hombre con un cargo importante, imagínese, rey de Israel en ese momento.
pero él por causa de la envidia, por causa del querer tener lo que sus ojos se veían agradable al lado de él, gloria al Señor, él pensaba que él podía tener la herencia que no le correspondía. Este hombre apartado de lo que es el temor de Jehová, este hombre seducido totalmente por una mujer inicua, una mujer seductora, una mujer que incitaba al pecado, a la maldad, a la abominación e idolatría. Dios no es lo que quiere para nosotros. No es eso lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros tengamos convicción, que sepamos bien quiénes somos, a qué hemos venido a esta tierra. Dios a cada quien le tornó un propósito, un plan divino. Ahora, si usted y yo prestamos atención y prestamos oído a qué el Señor quiere traernos, a qué el Señor quiere enseñarnos, perdón, pues nosotros vamos a conocer, a identificar qué es eso, cuál es el propósito a lo que Dios nos ha traído aquí en la tierra. Puede ser algo distinto de lo que usted tiene pensado. Puede ser algo diferente. Gloria sea al Señor Jesús. O quizá ya usted lo sabe, ya el Señor se lo ha dicho, ya se lo ha demostrado, ya usted tiene el conocimiento, lo que necesita es el enfoque para poder hacerlo y ponerlo por obra, para poder ejercer ese propósito santo en el cual Dios le ha llamado. Puede ser que predique su palabra, puede ser dirigir naciones o dirigir un pueblo pequeño. Puede ser la enseñanza de las Santas Escrituras, que es algo, hermano, es algo especial, gloria a Dios. Y yo sé que así como Dios tiene un plan y un propósito contigo, lo tiene con cada ser humano, gloria a Dios. Ahora nosotros decidimos, en nuestras manos están, qué uso darle a ese propósito. O si es que podemos ponerlo por obra, o escuchar atentamente la voz de Jehová para obedecerle. Nabot sabía que él se estaba enfrentando a un rey. Nabot sabía que esto podía traerle problemas, gloria al Señor. Nabot sabía que esto podía costarle la vida, porque en aquel tiempo el que le decía no a un rey era la muerte, pero él se mantuvo. Él no cambió de parecer, gloria al Señor, y más sabiendo con quién él estaba tratando, porque era su vecino, aparte de que era el rey de Israel. Y sabía la mujer impía por la cual tenía por esposa. Nabot sabía, gloria al Señor Jesús. Pero yo quiero decirte que su identidad, oiga, que su firmeza de quién él había creído y de que él sabía que su herencia se la había dado Jehová, gloria a Dios, a través de sus padres. Él sabía que podía enfrentarse ante estos dos inicuos sin temor a Dios. Pero ¿sabes qué? Él no cambió de parecer. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que Jezabel le preguntó a Acab, ¿qué tú tienes? ¿Qué tienes? Tú no eres el rey. Gloria sea el Señor Jesús. Tú eres el rey. Tú tienes la potestad, como quien dice, entre comillas, para hacer lo que te plazca, para pedir lo que tú quieras, para hacer lo que tú quieras. Tú tienes por debajo de tus pies en dominio al pueblo de Israel. Lo que ella no sabía es que había un Dios que domina sobre reyes. Es que ella no sabía que el Dios de ese pueblo era quien defendía y quien podía decir el no y el sí de cualquier situación. Y mucho más defender al inocente. Dios todavía es el mismo. Ese Dios, gloria al Señor, que todavía defiende a su pueblo. Nosotros tenemos un Dios que todavía Él no se ha doblegado para abandonarnos, sino que Él ha decidido, gloria sea el Señor Jesucristo, Él ha decidido llevar con nosotros la carga. Incluso Él nos dice que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dice uno, ni dice si tú pecas, no dice si tú estás en alboroto, en desobediencia, dice todos los días.
Es increíble. Dios es inmutable. Dios no varía. Y si acaso Él pudiera cambiar de opinión, lo hiciera porque Él es soberano. Él es Dios. Él puede hacer como Él quiera. Pero Él ha decidido por nosotros. Él ha decidido a darnos sí. Gloria a Dios. Y no a abandonarnos. Ha dicho el sí que va a estar. Aunque el momento se vea nublado en tu casa, en tu familia, en tu vida, Él está. Miren, algo difícil es cuando nosotros estamos en medio de procesos, en medio de dificultades, en medio de pruebas y Dios hace silencio. Es difícil porque queremos saber a Dios manifestado, queremos saber la gloria de Dios, queremos sentir terremoto, queremos sentir su presencia que se nos viene encima. Gloria a Dios para siempre. Y muchas veces no sucede así, sino que tenemos que esperar en el silencio de Dios. Gloria a Dios para siempre. Y aunque muchas veces, hermanos, ese silencio se hace notorio, se hace largo, se hacen días, se hacen meses, y Dios probando a su pueblo. Y Dios probándonos a ver cómo vamos a actuar, porque ya Él no conoce. Pero Él quiere desarrollar en nosotros lo que está dentro de nosotros, eso que Él depositó, eso que Él sabe que está ahí en tu corazón, pero que necesita un empujón, que necesita un desarrollo, que necesita, un echapalante. Y si Él sabe que a través de esa prueba, de ese proceso, propósito, Él lo va a hacer. Mire, vamos a ser como el fénix, que vamos a resucitar desde entre la tierra y vamos a surgir, aun cuando estemos muertos espiritualmente o de poco ánimo, gloria al Señor. Pero Dios nos va a dar las herramientas necesarias, Dios nos va a dar, gloria a Dios, eso que necesitamos en el camino. Nos puede tomar años, meses, días, horas. Depende de lo que Él diga y depende del entendimiento, gloria a Dios, que Él nos dé y del entendimiento que nosotros desarrollemos en el camino. Pues hablando de lo que les decía sobre Acab y Nabot, gloria al Señor, Nabot sabía a quién él se estaba enfrentando, a quién le había dicho que no, a quién le había dicho que no iba a ceder su heredad, gloria al Señor Jesucristo. Lo importante aquí es que aunque él se iba a enfrentar con alguien temible, él sabía que él podía contar con Dios. Si no hubiese sido así, él cambia de opinión. Gloria sea al Señor Jesús. Y Jezabel, queriendo agradar a su marido y enseñarle que ella tenía, ¿verdad?, fuerza y herramienta y astucia para enseñarle a él y darle mandato de cómo él podía hacer las cosas. Porque le dijo, ¿y tú no eres rey de Israel? Y le dice, mira, voy a redactar una carta. Y redactó carta, levantó gente malvada, se le envió a los ancianos del pueblo y dicen, convoquen a malvados para que estos malvados atestiguen en contra de Nabot, que ha blasfemado en contra de Dios y del rey. Gloria a Dios. ¿Usted sabe cuál fue el error de Acab? Porque eso ella lo hizo de su cuenta. El error de Acab fue consentir ese pecado. Porque él podía haberle dicho como rey, no hagas eso que está mal. Mire, y agarraron a Nabot, lo sacaron de su casa, lo agolpearon y lo mataron a apedreadas. Gloria a Dios. A base de mentiras. Yo digo que es un versus de Jesús. Por Jesús decir, gloria al Señor, gloria a Dios, que él había, gloria al Señor. En ese momento creo que era que estaba leyendo Isaías 53, donde dice que él había sido, en el pergamino, ¿verdad?, que había sido enviado para dar libertad a los presos, al cautivo, y anunciar la buena nueva de salvación. Y que ese día se había cumplido. Cuando lo tomaron, lo agarraron para apedrearlo, ¿verdad?
Y sabemos la historia de que Cristo, pues astutamente, porque no había llegado su hora, pudo inmiscuirse de la multitud e irse. Cuando vemos que lo agarraron, ¿verdad? Para llevarlo con condena falsa y decir y buscar testigos falsos y decir que este hombre ha blasfemado y ha dicho que en 3 días derribaría el templo, gloria a Dios, y lo volvería a edificar. Blasfemia, gloria a Dios. Un tipo nabo, gloria sea el Señor Jesús. Pero esto no detuvo el propósito de Dios. Esto no detuvo el plan. Porque él pudo cumplir con lo que el Padre le había encargado. Y él dejó que blasfemaran. Él dejó que le injuriaran. Él dejó de que le hablaran y dijeran todas esas mentiras. Porque él sabía que él tenía un plan y un propósito al cual él había venido. Tú y yo sabemos el plan y el propósito que Dios tiene. Y es que nosotros tenemos que cumplir el trabajo aquí en la tierra. Cuando nosotros terminemos con eso, entonces llegará nuestra hora de ir al lugar de la herencia. ¿Sabes qué? A veces me molestó un poco, gloria a Dios, de que a Nabot lo mataran de esa manera. Pero si Dios lo permitió, él sabrá, gloria a Dios. Pero en el día postrero, Dios le dará la recompensa de su justicia. ¿Y sabes qué sucedió? Lo que hizo acá fue levantarse. Me voy a levantar, estoy gozoso, ya voy a tomar lo que yo quería porque es que yo soy el rey. ¿Sabes una cosa? Que Dios envió a Elías Tisbita y le dio una palabra, mire, una bofetada para acá, dura. Le dijo, levántate y vete a encontrarte con Acab, que está en la heredad de Nabot. Y Elías cogió para allá y allá lo encontró. Y le dijo, ¿por qué has consentido en lo que es el suicidio, en lo que es la maldad? Gloria sea el Señor Jesucristo. ¿Tú sabes qué le dijo acá? Porque es que el que es berrinchoso, por eso la Biblia dice que el hijo mimado avergüenza a su madre. El hijo consentido la avergonzará. Que el hijo consentido es que usted le dé todo lo que quiere cuando no se lo ha ganado. Entonces el día que se les revela, entonces usted quiere dominar, pero no puede. ¿Por qué? Porque lo consintió en todo, porque le dio preferencias. Gloria sea al Señor Jesucristo. Y a los hijos hay que enseñarle, hay que educarlo, hay que mantenerlo en una visión de que las cosas se ganan. No es que si me dice, mami, papi, yo quiero, no. Es que usted tiene que enseñarle principios. Usted tiene que dar un buen ejemplo. Gloria sea al Señor Jesucristo. Lo primero es cómo hablarle a sus hijos. Pero ese es otro tema para otro día. ¿Sabes qué? Dios le dio una sentencia acá terrible. Dios le dio una sentencia la sentencia que le dio fue de muerte. Y le dijo que en el lugar donde le habían lamido la sangre de Nabot, ahí iban a lamer la sangre de acá. Su propia sangre, literal. No estaba hablando por analogía, no. Que su sangre, su misma sangre, los perros le iban a lamer. Y le dijo, y también ha hablado de Jezabel. Ay, abaso, catarabaso. Óyeme, aleluya. Oye, que su carne, que su sangre la iban a lamer los perros. Una mujer que pensaba que tenía altura, una mujer que se creía lo que no era. Ay de aquel que no sabe identificar quién es, que no tiene identidad propia porque se deja llevar del río que lo lleva. ¿Y tu identidad? ¿Vas a dejar que el diablo te la robe? Señor, los reprenda en el nombre de Jesús. ¿Vas a dejar que Satanás te robe la identidad que tú tienes? ¿Ah? En vanidades, en tonterías, en cosas que pasan.
atiende a lo que Dios te está hablando en esta hora, porque Dios es inmutable. Mira lo difícil que ha sido este año. Un año difícil, un año de mucha muerte, un año de mucha tragedia, un año donde la gente ha chocado con la realidad de la vida y otros que siguen en su mismo pensamiento, de que van a seguir su rutina, de que van a seguir haciendo lo que ellos hacían en su pecado, en su maldad, en su bebedera, en su inmundicia. ¿Y tú? ¿Te vas a dejar seguir a llevar de la corriente o te vas a parar en la brecha? Cristo está esperando, pero esa espera tiene un término, tiene un límite, tiene un tiempo donde ya se va a parar y a detener porque la hora se acaba. Sabes que a mí me llamó tanto la atención de que de que Acab se humilló, tuvo temor en ese momento y se humilló. ¿Sabes cuál fue el problema? Que él se dejó incitar por Jezabel. Y hizo cuantas maldades, hizo todo lo malo que ella le incitaba. Y en los deseos mundanos, maldades, no dejándose dirigir por el temor de Jehová. Esto le costó caro a Acab. Le costó su vida, le costó el reinado, le costó su familia, sus hijos. Y Dios erradicó totalmente lo que fue la descendencia de Acab en el sentido de gobernar. Y Dios tuvo misericordia porque Dios le había dado una palabra a David. Oiga, y David se hizo amigo de Dios, un guerrero del Señor, donde Dios lo levantó. Mire, y David nunca adoró ninguna otra imagen, ni ídolo, ni nunca, gloria sea al Señor Jesús, fue idólatra. Nunca. Y esto agradaba a Dios. Guardémonos de idolatrar. Porque quizás tú piensas, bueno, yo no tengo un cuadro, yo no tengo una vela, yo no tengo nada que yo me pueda postrar. Pero hay cosas en el camino, hermano. Hay cosas que se añaden y que toman un valor fuera de lo común, de lo normal en nuestra vida. Y nuestra prioridad debe ser Cristo. Cristo está a la puerta. Cristo viene. Cristo viene. Aleluya. El Señor está a la puerta. Nosotros debemos de luchar para no quedarnos aquí. El Señor, hermano, nos está llamando la atención de diferentes formas, de diferentes maneras. Está el caso de que usted y yo hagamos caso. Está de que usted y yo, gloria sea al Señor Jesucristo, pongamos atención a la palabra y al llamado de Dios. Yo le quiero contar, gloria a Jesús, que Dios nos envía a nosotros a predicar su palabra a las calles, a los lugares, a las redes sociales, y gracias a Dios que podemos predicar libremente todavía. Y si usted puede, mire, agarrar el tratado, ponerse en una esquina con las medidas preventivas sean necesarias. Gloria sea al Señor Jesús. Si usted puede agarrar un megáfono, que es más efectivo, ¿verdad? Porque yo entiendo que con el megáfono más personas escuchan, con una bocina, con un micrófono, pues más personas tienen la amplitud de escuchar el mensaje de salvación. Hágalo. Si usted puede tomar las redes sociales, abra un canal de YouTube, comience a predicar, no se detenga, comience pero por la palabra. No genealogía, no fábula, no mentiras, no cosas que no aprovechan. Hágalo. Es tiempo de que por los cuatro vientos, por las cuatro esquinas, por donde quiera se predique el evangelio.
Y si usted no va, Dios va a mandar a otro. Dios va a escoger a otros, Dios va a llamar a otro, va a capacitar, va a incitar, va a llamar, va a ponerle la atención a alguien y ese alguien va a hacer caso y va a ir al llamado. Gloria sea al Señor Jesucristo. El Señor, hermanos, quiere hacer en nosotros eso que ya hace tiempo Él dijo. Pero nosotros debemos dejar que Él haga. Nosotros debemos dejar de que Él ordene, de que Él disponga. Gloria sea al Señor Jesús. La Biblia dice, mi hermano, que Acab se humilló. Yo me sorprendo porque de tantas cosas que luego hizo, esa humillación no le valió. Esa humillación no tomó peso. Esa humillación no fue acorde a la humillación que verdaderamente Dios lo había llamado a él. Él tenía una responsabilidad como rey. Él tenía que conducir al pueblo. Él tenía que dirigir al pueblo por el camino del temor a Jehová. Por el camino, gloria a Dios, de lo que eran las santas escrituras en aquel momento, los mandamientos prescritos, gloria a Dios, por Dios para Moisés. Y Moisés enseñarlo al pueblo y el pueblo enseñarlo de generación en generación y comenzar a tener una intimidad y un conocimiento pleno con Cristo. Lo que no es Cristo en ese momento, sino con Jehová, con lo que ellos conocían. Dios no podía venir a hablarles de Cristo cuando ellos nunca habían escuchado de Cristo. Simplemente habían escuchado que iban a venir unas profecías de que en algún momento dado iba a venir un Salvador, que Dios lo iba a rescatar. Gloria sea al Señor Jesucristo. Y Dios iba a levantar y a pelear por su pueblo. Gloria a Dios. Y aunque ellos no reconocieron ese momento, aunque ellos no reconocieron ese momento de vida, porque era un plan del Señor, para que nosotros los gentiles pudiéramos tener, gloria a Dios, la palabra de la predicación. Gloria sea al Señor Jesucristo. Que nuestra humillación, hermano, no sea como la de acá. Que nuestra humillación sea genuina, sincera. Mire, con un cambio de actitud, con un cambio genuino y verdadero, con un cambio, mire, que llame la atención del Señor. Gloria sea al Señor para siempre. Nosotros podemos tener la oportunidad de hacer las cosas bien. Y si ya estamos en este camino, lo que nos resta es seguir caminando. En el camino el Señor se ha de encargar lo que Él ha de hacer con nosotros. Es tiempo de despertar, es tiempo de tú atender al llamado. Cristo está a la puerta. En el libro, gloria a Dios, de este capítulo de Primera de Reyes, capítulo 21, está la historia. Atrévete a leerla, atrévete a indagar. Gloria sea al Señor. La Biblia es para todos y ella nos enseña que ella no es de interpretación privada, sino que en ella os parece que está la vida eterna y que son escrituras inspiradas por Dios. Personas dicen, no, fueron hombres que la escribieron, pero con tal sabiduría son obras de Dios.